acerca de este tema, el cual ella ha titulado Una fe sin muros. Una fe sin muros. Así le hemos puesto a este tema, así que vamos a hablar acerca de ello esta tarde. Y quisiera también compartir, antes de pasar al tema de la palabra de Dios en esta tarde, el próximo 4 de septiembre a las 11 de la mañana voy a tener una clase de membresía, una clase que le llamamos Esenciales de Libertad. Si usted desea y quiere ser parte de esta clase, por favor no dude hablar con su servidor para anotar su información, únicamente su nombre y número de teléfono, y así poder estar en contacto con usted cuando la fecha se acerque y poder recordarles acerca de esta tan importante clase. Estamos en el libro de Josué, mis hermanos. Ok, denme un tiempo para poder llegar yo también ahí, poder estar ahí juntos en el libro de Josué. Josué capítulo 2, versículo 1, estaremos viendo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este tema que le he titulado Una fe sin muros. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Gracias, Padre eterno, te damos en esta tarde por la bendición que nos da de poder explorar, Señor, este tema, poder ver la vida de Rahab, Señor, y poder entender la importancia de tener, Señor, una fe sin muros, una fe que no haya, donde no hay, Señor, divisiones, Padre eterno. Te ruego, Dios, que por favor nos ayudes a explorar, Señor, y utilice a su siervo en esta tarde, Señor, para exponer el mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, les agradezco. En este tiempo, cuando se escribió esta porción de la palabra de Dios, Moisés ya había muerto. Los hijos de Israel habían pasado 40 años ya en el desierto y después de su éxodo de Egipto. Al salir de Egipto, ellos no tenían un conocimiento pleno acerca de la guerra o artillería, pero sí tenían su fe puesta en el Dios verdadero. Ahora los israelitas se encontraban al borde de la tierra prometida. Ellos se encontraban ya en el borde de la tierra prometida, únicamente los separaba el río Jordán. Y la fe, su fe, les daría la victoria. Fueron entonces 40 años en el desierto. Y una generación de hombres y mujeres incrédulos completamente que dudaron de la palabra de Dios ya habían perecido. Encontramos entonces así en esta historia que la generación de la cual está a punto de entrar a la tierra prometida había conocido a Dios solo por la fe. Hasta ese momento todo había sido de alguna manera u otra un entrenamiento preliminar, algo que les iba a servir ahora para ponerlo en práctica. Los cananeos deberían de ser eliminados completamente. Ellos poseían la tierra e Israel iba a ocuparla. Ahora Josué, que era el comandante y jefe después de la muerte de Moisés, estaba usando la debida precaución para poder ingresar a la tierra. Envió a 2 de sus espías para reconocer el país, particularmente la ciudad amurallada de Jericó. Sus espías entonces necesitaban saber si Jericó era una ciudad que podían tomar. Por supuesto, ellos tenían que ver estratégicamente lo que debían de hacer. Jericó no era una ciudad excepcionalmente grande, se puede decir así, pero era una ciudad fortificada, una ciudad que era una ciudad importante que estaba en el sur del país de Israel. En esta ocasión todavía no era el país de Israel. Si Israel pudiera derrotar a Jericó, entonces no había nada que los pudiera detener en la conquista de la tierra de Canaán. Nuevamente vemos aquí la sabiduría de Dios que va en oposición completa a la sabiduría humana, ya que ellos van directamente a la ciudad más difícil, la ciudad más complicada. Pero nos dice en el versículo 1, como lo acabamos de leer hace unos momentos, que Josué envió 2 espías secretamente. Saben que ni siquiera los israelitas conocían acerca de lo que Josué estaba haciendo, ni mucho menos sus enemigos, los cananeos. Porque la última vez que ellos enviaron espías, ¿recordamos lo que ocurrió? En el libro de Números capítulo 13 nos recuerda que los espías regresaron al pueblo de Israel, pero desalentaron al pueblo. Y eso les costó al pueblo de Israel, ya que estuvieron en el desierto por 40 años por haber desobedecido a Dios. Josué no quería que esto volviera a ocurrir, así que él lo mandó secretamente.
Él no quería escuchar al pueblo debatir si esta era la manera correcta, teníamos que llegar a la tierra prometida. Él no quería exponer a cuáles serían las tácticas adecuadas con la cual entrarían a este lugar. Así que estos dos espías, estos dos hombres, tuvieron que cruzar el río Jordán, posiblemente por la noche. Tuvieron que llegar hasta la tierra, hasta el lugar donde se encontraba el portón de la ciudad amurallada de Jericó. Ellos tenían que entrar y podemos llegar a la conclusión de que en efecto ellos llegaron a escondidas para poder entonces entrar por la puerta y poder pasar desapercibido. Ellos se encuentran en este momento ya entrando a la ciudad de Jericó y encontraron un lugar. Esa era la casa de una mujer ramera. Podemos llegar a la conclusión, podemos pensar, ya que la Biblia calla en esto, que ellos no sabían que ella era una mujer ramera. Podemos pensar de esa manera. Pero podemos pensar con certeza que aquí es donde los quería Dios. Aquí es donde Dios los había mandado que fueran. Ya que continuamos en la lectura ahí en el capítulo 2, veamos el versículo 2 al 3. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. ¿Sabe? Aquí el rey de Jericó obviamente se encontraba asustado, escuchando la noticia de que estos hombres habían entrado a la ciudad amurallada. Él podía observar que al cruzar el río Jordán se encontraba una cantidad de personas que estaban esperando cruzar. Los israelitas eran conocidos por toda la región. Ellos ya su fama había corrido por toda la región. Ellos habían entendido, los cananienses habían entendido que los israelitas habían cruzado el mar y que su Dios era poderoso. Aquí hay un hombre, el rey de Jericó, que trata de mantener su poder. Él ahora se ve a sí mismo frente a una multitud. Supongamos que había aproximadamente 2 millones de personas. Yo quería poner en perspectiva esto, mis hermanos. Su servidor, cuando le tocó venir a la ciudad de Las Vegas por primera vez con mi familia, vinimos por acá por la carretera. Recuérdenme qué carretera es. Creo que es la carretera 11, que la que sale por Henderson. ¿Correcto? ¿Estoy bien? Es la carretera 11. Hermanos, cuando viene uno por primera vez a la ciudad de Las Vegas y aparece en la ciudad de Las Vegas, entre las montañas, empieza a ver algo extraordinariamente grande, especialmente cuando viene uno de una ciudad de aproximadamente 800,000 habitantes. Se enfrenta entonces con lo que es el Valle de Las Vegas, lo que es el condado de Clark, que tiene aproximadamente 2 millones de personas. Si alguna vez se quiere imaginar lo que el rey de Jericó está viendo en este momento, vaya a ese lugar y observe la ciudad. Eso son lo que es aproximadamente 2 millones de personas. Es una cantidad de personas, ¿me doy a entender? En ese momento el rey de Jericó sabe que está en una situación muy precaria, así que tiene que hacer algo. Y en el versículo 4 al 5 nos dice lo que ocurre. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¿Sabe? La mujer Rahab arriesgó su vida, su propia vida, para proteger a estos que vinieron a ella. Así dio una historia que no fue verídica, como ustedes lo acaban de notar. ¿Sabe? Estos, mis amigos, mis hermanos que están aquí conmigo, tiene su nombre y se llama mentira. ¿Entendemos eso? Entonces usted puede decir: pastor, bueno, pastor, ahí puede ver usted que las mentiritas blancas, como nos la enseñaron nuestros padres, sí suelen ocurrir. Y está bien con Dios. Permítame decirle que no es así. Consideremos esto. Probablemente ella estaba completamente inconsciente de su estado espiritual. Lo más probable es que haya sido eso. Lo más probable es que haya detestado ya en la posición que se encontraba como una mujer de esa manera. Probablemente ya su estilo de vida la motivaba a mentir como si nada pasara.
La Biblia simplemente nos informa de la mentira de Rahab, no lo alaba ni la excusa. Escuchen bien. Quizás si ella hubiera decidido de antemano en su corazón no mentir en obediencia a Dios, Dios, había puesto alguna otra manera para salvar a estos espías. Quizás hubiera sido así, la historia hubiera cambiado. Pero escuche bien, la mentira de Rahab no está justificada, pero sí demuestra una gran valentía. Considere que ella era una pecadora, una pagana, en una ciudad y una cultura totalmente entregada a la adoración de dioses falsos. La inmoralidad corría por todas partes. Ellos ni siquiera tenían la palabra de Dios escrita. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuál es nuestra excusa? No tenemos ninguna. Esta mujer, ella mintió sobre ellos y no era necesario hacerlo porque Dios le podía haber dado la salvación a estas personas sin haber mentido, pero ella lo hizo. Y continuamos en la historia en el versículo 6 y 7. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Sigamos leyendo versículo 8 y 9. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Saben, hermanos? Esto es asombroso porque la promesa de Dios ya les había llegado de alguna manera u otra. Ellos ya tenían el conocimiento de la promesa de Dios. Incluso podemos llegar a la conclusión de que ellos conocían de que este pueblo que se estaba acercando, 2 millones de personas que estaban a punto de cruzar el río Jordán, ellos serían los dueños de esa tierra. Continúa en el versículo 10 al 13. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. ¿Sabe? Ella les mostró entonces el pánico que existía en la ciudad. Ya existía un pánico, ya el conocimiento acerca de este pueblo que estaba por acercarse ya estaba en su corazón. Ellos tenían miedo, pero increíblemente esta mujer tenía una fe fuerte en el Dios verdadero. Estaba ella segura en la supremacía de Jehová y buscaba la promesa de Jehová solemnemente. Sorprendente demostración de fe que ella muestra, hermanos, ella tenía y sabía que Dios tenía un plan. Y Dios tenía un plan para reunir a Rahab y a estos espías en esta ocasión. El mismo tipo de cosas que vemos cuando Dios soberanamente nos une. No sé si le ha tocado, mi hermano, que anda en una situación, quizás anda un poco bajo de espíritu, quizás su corazón está un poco por desfallecer por una situación extraña que se presentó, y en ese momento el Señor le pone en su camino a otro cristiano que de alguna manera u otra le hace entender que el Señor está en control. Todo va a estar bien. Incluso podemos orar juntos. Hermano, me da mucho gusto de saber que tú también eres cristiano. Oremos. Sabes, tengo una necesidad. ¿Alguna vez le ha pasado algo así? Cuando tienen en un encuentro con alguien que en efecto es un creyente. Rahab dice las siguientes palabras: el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La declaración de Rahab fue una prueba de su fe. ¿Sabe? Quizás no era una fe extraordinaria, quizás no era una fe perfecta, quizás no era una fe que nosotros pudiéramos elogiar y quizás no era ejemplar. Pero no obstante, leemos, y como lo hemos visto al principio del año, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31, que la palabra de Dios dice esto acerca de Rahab. Dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes
habiendo recibido a los espías. También Santiago lo dice de esta manera en el versículo 25 del capítulo 2. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Sabe? Puede que nos horroricemos únicamente con el hecho de pensar del estilo de vida de esta mujer. Esta mujer era una ramera y lo pone de esta manera en la palabra de Dios. O sabe, quizás nos horroricemos con el hecho de saber que era una mujer mentirosa y utilizó mentiras para poder salirse con la suya. ¿Sabe? Pero el hecho es que tanto ella como cualquier otra persona que ha recibido a Cristo a través de la historia, hermanos, no fue salva ni ha sido salvo por obras, sino únicamente por la fe. Amén. Ella sabía quién era Dios. ¿Y saben qué? Ella sabía quién era ella. A ella no la podían engañar. Ella se conocía a sí misma. Y como les decía anteriormente, quizás ella tenía incluso ya un cierto rechazo a su propia persona. En el versículo 14 continuamos leyendo ahí. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Sabe? Esta es la promesa. Ellos le dicen: solo quédate en silencio, no digas nada. Solo quédate en silencio, por favor, y nosotros haremos nuestra parte. En el versículo 15 al 21 de ahí de nuestra lectura en esta tarde continúa leyendo y dice: entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Continuamos leyendo. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en esa casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esto nos lleva al primer punto, mis hermanos: la promesa hecha a una creyente. La promesa hecha a una creyente. Josué ahora nos lleva al capítulo 6. Esta historia, hermanos, nos transporta ahora al capítulo 6, donde vamos a iniciar nuestra lectura en el versículo 20. Vamos a continuar leyendo y conociendo un poco más de la historia de Rahab. Esto ocurre en el tiempo después de que el Señor le dio la orden a Josué de cómo tendrían ellos que derrotar a esta ciudad, lo cual fue algo completamente fuera de lo común. Ya hemos hablado de esto, así que no vamos a tomar tiempo en ello, sino que vamos a brincar directamente al versículo 20 del capítulo 6. La palabra de Dios dice así: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Este milagro, hermanos, superó las expectativas normales. Ninguna otra ciudad había sido derrocada, había sido conquistada de esta manera. Israel no podía depender entonces de sus experiencias previas en la guerra, sino únicamente estaba dependiendo completamente de la promesa que Dios le había hecho en el capítulo 6, en el versículo 5, donde el Señor les dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que se oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta es la promesa que Dios le había hecho. Esto es lo que vas a hacer. Así que pon atención. Ellos tenían la promesa de Dios. ¿Sabe?
Y le voy a hacer esta pregunta, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que cuando Dios cumple una promesa, a veces nos quedamos sorprendidos? Yo soy culpable. No sé si le ha pasado, mi hermano, cuando el Señor le cumple una promesa, algo que usted había estado orando, ocurre, entonces de esta manera usted se queda, wow, como que no lo esperábamos. Cuando ya lo habíamos pedido, ya habíamos pedido delante del Señor de rodillas, Señor, ayúdame con esta situación. Y de repente el Señor da la respuesta. Ahora sí, da la respuesta. No me tronó los dedos. Da la respuesta y ahora estamos sorprendidos de lo que ocurrió. Si somos honestos, hermanos, nos daremos cuenta de que eso ocurre. Y yo creo que esta no fue la excepción. En esta ocasión, el pueblo de Israel ve los muros caer. ¡Pum! Ellos se quedan asombradísimos, porque esto era algo sin precedentes, completamente nuevo. Y el versículo 21 continúa leyendo y dice: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¿Sabe? Esta es una historia maravillosa, a pesar de lo que acabamos de leer y lo que ocurrió en ese momento. Dios viene y juzga a una sociedad completa, una ciudad entera. Él entra y destruye una ciudad completísima y perdona a una mujer de fe, a pesar de que era igual al peor pecador que se encontraba habitando en esa ciudad. Ella era una prostituta, mis hermanos. Fue ese el estilo de vida el cual Jehová detestaba. Pero ¿qué fue lo que la distinguía a ella? Ella era una pecadora que creyó en el Dios verdadero, y esa es la esencia del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. En esto vemos un contraste entre el juicio y la salvación. Escuche bien, mis hermanos. Todo Jericó escuchó y sabía sobre el Dios de Israel, como lo leímos en el versículo 8 y 11 del capítulo 2. Todo Jericó ya lo sabía, pero solo Rahab respondió positivamente en fe hacia Dios por el conocimiento que tenía. Dice la palabra, y como lo leímos en unos momentos, que dice: y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Escuche bien esto, mis hermanos. Esto muestra que el libro de Josué fue escrito durante el tiempo de Josué. Esto me refiero a que no se trata de una fantasía de reconstrucción de un escrito imaginario de alguien, sino que fue escrito en el tiempo exacto en el que ocurrió. La palabra de Dios dice que ella habitó entre ellos hasta el día de hoy. Todos, hermanos, todos nosotros, ve a su alrededor, se dará cuenta de que todos somos dignos de la misma muerte. Necesitamos entender 2 verdades más, y deseo que veamos el punto número 2: el castigo del pecado. El castigo del pecado. Si había una ciudad entonces que merecía esta destrucción, era la ciudad de Jericó. Tal juicio no puede parecer, o mejor dicho, tal juicio nos podría parecer a nosotros un tanto severo. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que eran tiempos únicos, eran tiempos sin precedentes. Esta ciudad era una ciudad abominable. Pasaba a sus hijos por fuego. ¿Me deben entender? Sacrificaban a los pequeñitos. No solo eso, era una ciudad idólatra, era una ciudad pagana.
El Señor ya había dado su testimonio, había dado su juicio sobre esta ciudad, y lo encontramos en Deuteronomio 18, capítulo 18, del versículo 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. El Señor ya había hecho esta promesa. Esto es lo que va a pasar a esta ciudad. Solo lo único que tienes que hacer es lo que te voy a decir. Esto no era nada nuevo para la ciudad de Jericó. Ellos conocían el juicio de Dios que estaba por venir. Ellos no podían decir que no entendían lo que estaba ocurriendo. Deben entender. Nosotros en este tiempo no podemos creer que todo va a estar bien cuando Dios ya dictó su juicio. En el versículo 9 en adelante de Deuteronomio 18 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, recuerden, están a punto de entrar, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorreo, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agorreos y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Vemos aquí, mis hermanos, algo que no es nada nuevo tampoco para nosotros. La sociedad de hoy en día, mis hermanos, llámese como se llame, es asesinato de niños. ¿Puedo escuchar un amén de esto? No podemos decir que no estamos de sobredicho de lo que el Señor está diciéndonos a través de esta historia. Pero continuemos en este relato. Esa ciudad y todo lo que había en ella estaba dedicado ya a la destrucción. No hubo escapatoria, pero sí hubo suficiente advertencia. Esta es una imagen realidad de la paga del pecado. Israel era el pueblo escogido por Dios, y la nación de Canaán había sido había rechazado a Dios por su inmoralidad, por su impiedad a la verdad. Esta ciudad era un cáncer en la sociedad humana, y no solo fue un juicio sobre esta sociedad, sino que podemos ver aquí la misericordia de Dios para las civilizaciones que estaban por venir al exterminar tal depravación. Así estaba esta ciudad, hermanos. Era grande la crueldad. La crueldad y la abominación de este pueblo requerían un castigo, y resulta en su completa destrucción. Por eso, mis hermanos, la letra A nos dice la paga del pecado. La paga del pecado. Romanos 6:23 nos recuerda el día de hoy, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay verdad más segura e identificable que Dios castiga el pecado. Tenemos que entender eso, es una realidad. El comer de cualquier fruto prohibido va a traer consecuencias, y punto. Cualquiera que diga, cualquiera que piense que Dios no debería de tratar con el pecado de esta manera, hermanos, déjenme recordarles que eso puede llegar a ser incluso una blasfemia, porque Dios no se puede quedar con los brazos cruzados sin juzgar el pecado. Tenemos que entender que hay una necesidad. ¿Sabe? Usted me puede decir, pero a mí hable mejor de el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel. Permítame recordarle, hermano, que la ira de Dios del Antiguo Testamento es la misma ira que fue puesta sobre nuestro Señor Jesucristo, que padeció en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros no tuviéramos que experimentar la ira de Dios. Amén. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Su ira fue puesta sobre su Hijo para que nosotros no tuviéramos que padecer la ira de Dios. Dios sabía que Israel y los cananeos no podían vivir juntos, no podían coexistir de esa manera, no podían ser unidos en un yugo desigual. Hay muchas personas que hoy en día, mis hermanos, deciden construir sus muros alrededor de ellos. En su imaginación ellos están bien. Yo estoy bien. Qué bueno que a ti te funciona esto de la iglesia, pero yo estoy bien. Tengo salud, tengo dinero, tengo una buena carrera, ¿sabe?
yo estoy bien, ya me puse la vacuna, no tengo nada que temer. ¿Sabe? Hay personas que utilizan esos muros para creer que están bien. En Jericó vemos que la representación del juicio de Dios sobre el pecado. Mire acá, hermanos, escuchen bien, los horrores del pecado solo se pueden entender o visualizar al ser puestos a los horrores del castigo. Es importante entender entonces los horrores del castigo para entender lo grande del pecado del ser humano. Así que en Jericó pensaron que tan solo estaban únicamente bebiendo de la copa del placer, cuando en realidad estaban bebiendo la copa de la ira de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Considere lo siguiente: no solo tenemos la promesa hecha para una creyente, que ya lo vimos en el punto número 1, también el castigo del pecado, sino que ahora tenemos el poder de la fe. Con esto terminamos, el poder de la fe. Qué hermoso ejemplar de la fe salvadora encontramos en esta porción de la palabra. Una mujer ramera, una mujer del peor orden, llegó a creer en el Dios Todopoderoso. Tanto es así que arriesgó su propia vida. Ella, hermanos, era una mujer extraordinaria. Escuchen bien, y no me refiero a su profesión. No tenía ventajas espirituales. No conocía ni siquiera del día de reposo de los cuales los israelitas gozaban. No tenían la escritura a su mano. Era una prostituta. Pero Dios puede ver la verdadera fe a través de las ruinas y los escombros que hay en nuestras vidas. La fe se ve más cuando se reconoce la supremacía de nuestro Señor. Si no ha llegado a ese punto, mis hermanos, recuerde, su fe puede ser probada. Y la letra A nos dice, su fe fue probada. La letra su fe fue probada. Ella estaba dispuesta a arriesgar su vida completamente. Ella estaba dispuesta a que su fe fuera probada. Esta no era la fe que únicamente actúa cuando todo está bien. Esta era una fe que fue probada. Y encontramos, hermanos, 4 tipos de fe que me gustaría compartir con ustedes. Primeramente encontramos la fe que recibe. La fe que recibe. Salmo 123:2. Salmo 123:2 nos recuerda: y he aquí, como los ojos de los siervos mira a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. La fe que recibe todo lo que ha dado Dios, todo lo que Dios nos da, todo lo que se nos aproxima, la va a recibir, porque esa fe recibe de Dios. Tenemos también el número 2, la fe que recuerda. La fe que recuerda que siempre el Señor nos ha de cumplir las promesas. La fe simple es aquella que recibe. Es aquella fe de un mendigo que extiende la mano para recibir algo. Pero la fe que recuerda es la fe que nos trae a la memoria: Señor, tú lo prometiste y por lo mismo yo lo creo. Amén. Esa fe que nos recuerda y nos ayuda a mover día con día: Señor, tú has prometido y yo creo en ti. No solo la fe que recibe, la fe que recuerda, sino que también tenemos la fe que arriesga. La fe que arriesga. Esta es la fe que lo impulsa a ser obediente independientemente de las circunstancias. Esta es la fe que lo va a impulsar a todo tiempo a creer en Dios, porque sabes que Él cuida de mí. Esta es una fe que arriesga. Es una fe que arriesga. La última, hermanos, es la fe que se mantiene. La fe que se mantiene. Esta es la fe que se mantiene firme a través del sufrimiento, pero que siempre rige la vida del verdadero creyente. Esta fe, mis hermanos, la fe que se mantiene, se va a mantener firme independientemente para dónde se mueve el péndulo. Si sale, como veíamos en el video, en forma de broma, el COVID-25, el COVID-27, el COVID, que salgan los COVID que quieran. ¿Sabe qué? Tenemos que confiar y mantener esta fe, hermanos, que nos ha traído hasta aquí. En el momento que yo decida mejor no creer en esto y decir: Señor, mejor voy a aislarme de todo mundo. No quiero ni que me vean. Quiero ponerme incluso de ese de plástico con burbujitas para que no me pase nada. ¿Sabe? Estamos empezando a dudar del Señor. Y no me lo malinterprete. Yo entiendo que hay restricciones y tenemos que cumplirlas. ¿Sabe? Esto nos anima a considerar la fe de Rahab.
Su fe, la letra B nos dice que fue obediente. Su fe fue obediente. Lo que distinguió, veíamos, a Rahab del resto de la gente en Jericó, no fue entonces su moralidad, obviamente queda descartada. No fue su inteligencia superior. No fue su vida más ejemplar, porque obviamente todo el mundo conocía a quién era ella. No era su mejor disposición de querer hacer las cosas bien para que todo el mundo lo observe. Pero fue su obediencia. Fue su obediencia. La demostración de la fe es siempre obediencia. La fe y la obediencia son inseparables. Cuando la Biblia nos llama a que pongamos nuestra fe en Jesús, ese es el mandato. Y cuando lo hacemos y lo ponemos en acción, estamos siendo simple y sencillamente obedientes. Fácil. Dios juzga a los pecadores, pero perdona a los que creen en Él. Muy fácil. Es por eso que Dios, el Padre, dice en la palabra: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es todo. A Él oíd. Esa es la simplicidad del Evangelio. Y su creencia la creencia de Rahab fue probada, porque ella conocía la simplicidad de la obediencia hacia Dios. Arrepentirse y creer son dos mandatos. Y todo aquel que cree en Jesús en un acto de arrepentimiento es simple y sencillamente obediente al Evangelio. En otras palabras, la salvación llega a todos aquellos que reciben su mandamiento. La fe de Rahab se demostró en la obediencia. Este es el tipo de fe que demuestra valentía. ¿Y cómo sabemos, pastor, entonces si una persona es verdaderamente un creyente? Bueno, el patrón que es visible en la vida de todo creyente es la obediencia a la palabra de Dios. Amén. No es la perfección, sino la dirección de la vida. Esa fue su fe. Esta fue la fe de Rahab. Ella llegó a ser el hermoso modelo de la sencillez de la fe. Muchos predicadores miran el cordón escarlata que colgó de su ventana como la sangre de Cristo. Pero los invito a que consideremos lo siguiente y vayamos hacia atrás. En Éxodo, porque cuando el ángel de la muerte pasaría por las diferentes casas en esta noche, aquellos que tuvieran en sus dinteles, en los marcos de las puertas, la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasaría por él. La sangre derramada en la puerta era un símbolo de la venida del Salvador. Aquí hay una mujer que en el mismo tipo de simbolismo puso un símbolo escarlata en su ventana. Otra analogía de la sangre derramada de Jesús. El cordón rojo se convierte en el signo de la fe. Así como la sangre de color escarlata roja de nuestro Señor Jesús es reconocida por Dios como el único camino de salvación. Amén. Dios castiga el pecado, pero salva a los que creen. Muy fácil. La gente de Jericó no es que no creyeron. Escuchen bien, no es que no creyeron. Recuerden, ellos temblaban por la presencia del pueblo de Israel. No que no creyeron, mis hermanos, simple y sencillamente decidieron no obedecer. La gente de Jericó, hermanos, pereció. Pero el temor de Jehová había caído sobre sus corazones. Ellos únicamente optaron por ser desobedientes. ¿Sabe? Por la fe, Rahab, y por su linaje, ella termina en la línea por medio del cual vendría el Mesías. Si no lo han notado, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 1 al 6, me gustaría leer esta genealogía y pongan mucha atención. Estamos hablando de la misma mujer, Rahab, la ramera. Libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró
a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Ella, hermanos, Rahab, esta mujer de la cual hemos estado hablando por los últimos 40 minutos, fue de la descendencia, o mejor dicho, fue, y ayúdeme aquí, la tatarabuela, o no sé si se dice así, del rey David, del segundo rey de Israel. ¿Cómo el Señor me puede usar a mí, pastor? Usted no conoce mi pasado. No se preocupe, no conozco el suyo, pero conocemos el pasado de Rahab. Por eso estamos aquí, mis hermanos, porque celebramos la sencillez de esta maravillosa realidad, la sencillez del Evangelio, mis hermanos, y concluimos con la palabra de nuestro Señor Jesús, que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabe? No somos salvos porque seamos algo especial en nosotros mismos, sino porque hemos creído para salvación. Algo tan sencillo como creerle a Dios, sino porque hemos sido entonces salvos, hermanos, porque reconocimos y hemos reconocido de que somos indignos pecadores. Padre, te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder reconocer una vez más, Señor, el agradecimiento que existe en nuestro corazón por haber puesto tus ojos en nosotros. Padre, lejos esté de mí, de tu servidor, Padre, creer que por mis méritos tú has puesto tus ojos en mí. Señor, yo no soy nada sin ti, oh Padre eterno. Te doy las gracias por la bendición que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, a través de esto que se llama tu gracia, por medio del cual, Señor, nos ha dado vida. Mi Dios, te ruego, Dios, que por favor hables al corazón individualmente de cada persona. Señor, venimos de un trasfondo muy religioso, Padre, del cual nos hace creer que por nuestras buenas obras y el estar aquí este domingo, Señor, estamos bien contigo, Padre eterno, pero estamos muy lejos de la realidad. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga.